gracias, Becarina. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contenta de que tenemos un buen lunch, un working lunch. Y especialmente muchísimas gracias al presidente Ernesto Pérez Valladares, a su esposa Dorita, a su hija Dorita, que también nos acompaña el día de hoy, y Ana Karina, que fue la team leader de organizar con la idea y pues hacer todo este trabajo de trabajar este working lunch. Muchas gracias de parte del TED Club. Realmente nos sentimos muy contentos que tenemos una comunidad muy bonita, que de alguna forma todos participamos activa o silenciosamente del chat y de todas las actividades que hemos estado preparando para seguir comenzando esta comunidad. Y me encanta que tuvimos un buen crowd hoy, porque hasta esta mañana se seguían anotando personas. Y capaz los cizanos que hemos impuesto, pero aquí nos acomodamos porque realmente es un privilegio tenerlo aquí, señor presidente, poder que nos nutre con toda su sapiencia y su experiencia. Yo he tenido el placer, de verdad, de escucharlo múltiples veces y anécdotas y cosas que te ha dicho siempre se me han quedado grabadas y presentes y trato de aplicarlas. Así que estoy segura que este va a ser un almuerzo del que nos va a agregar muchísimo valor a todos nosotros y nuevamente, gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias y muchos saludos a todos. Cansa podernos reunir y conversar sobre diferentes temas, que es un mundo apasionante el que estamos viviendo, ¿no? Me parece que no solamente temas de Panamá, sino temas de todo el mundo, como estábamos conversando, y que pienso que estamos en un threshold, estamos en una división de aguas, porque sinceramente no creo que podamos regresar al mundo que denunciamos anteriormente. Así que hay muchas cosas que conversar y muchísimas gracias por su invitación. La pregunta es lo que quieran, como quieran, y la respuesta es lo que yo quiera. Yo quería comenzar, señor presidente, con una confesión. A ver. Confesión y pública. Se equivocó. Escenario. La confesión es la siguiente. Como muchos aquí, venimos de familias que de pronto en nuestra niñez o adolescencia vivimos con el cambio a la democracia en Panamá y lo importante que fue. Justo coincidió que yo me gradué del colegio de la Academia Interamericana. Yo fui a la Episcopal hasta tercer año y de ahí me gradué estudiaba con las hijas del señor presidente, íbamos en el busito juntas, así que nos conocemos de chiquitas. Pero de allí yo me gradué de la Academia Interamericana en el 93. Cuando fueron las elecciones, como habíamos vivido toda esa transición a la democracia, junto a compañeros de la escuela lideramos un movimiento político que se llamaba Juventud Pro Unión Civilista. Hicimos una rueda de prensa, unos niñitos así todos cute. Yo creo que era vicepresidenta, Cristina Cardoso era presidenta, y eran todos nuestros amigos de las salidas, pero logramos en realidad movilizar a la juventud de diferentes partidos con la esperanza de que hubiera una fuerza política, porque el cambio nos era, o sea, ya habíamos cambiado para una democracia y había un momento de temor, de por lo menos de mi grupo de jóvenes en ese momento. Ahora, yo le puedo decir dentro de esa confesión que recuerdo con claridad sus promesas en ese momento de tener un gobierno representativo. Y recuerdo, y yo no sabía mucho de política ni de qué hacía un contralor, pero recuerdo cuando usted nombró a un contralor Chembarría. No. A Rory Romero y Chambarría II. Y recuerdo que eso a mí me dio como un bálsamo de seguridad, que nuestro país estaba en un maravilloso camino. Sí. Entonces le quisiera pues pasar la palabra sobre liderar en tiempos de cambio, porque si hay alguien que considero que es experto en liderar en tiempos de cambio es usted, y que nos cuente sus aprendizajes de éxito en esa época. Claro, con mucho gusto. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto siempre compartir con gente inteligente, preparada, exitosa. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que nosotros veníamos de una década perdida. La década del 80, mientras el resto del mundo hacía sus ajustes económicos, nosotros estábamos enfrancados en una pelea, primero a la interna de lo que era la Guardia Nacional y posteriormente toda la población en contra de la Guardia Nacional. Es decir, todo aquello pasó mientras el resto del mundo se ajustaba a las nuevas estructuras económicas sobre todo.
Así es que cuando nosotros iniciamos nuestra administración, el presidente Endara había tratado de dar los primeros pasos, pero él tuvo las diferencias con lo que era el Partido Demócrata Cristiano y su mayoría de la Asamblea se perdió, porque eran casi todos diputados de la democracia cristiana. Y en consecuencia no pudo llevar adelante las reformas con las cuales se había comprometido. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un famoso Plan Ford, que fue el acuerdo que hizo Billy Ford, mi amigo, con las instituciones financieras internacionales para empezar todo el movimiento que habíamos retrasado por tantos años durante el 80. Se estancó. Él pudo empezar a vender, creo que algunas de las empresas estatales como Cemento Bayano, Cítrico de Chiriquí, pero cuando empezó con las grandes, particularmente el Intel, hubo el rechazo en la asamblea y todo el resto simplemente se estancó. Entonces nosotros nos encontramos primero con un compromiso, firmado y adquirido, porque el compromiso no era del presidente Endara, era del país, con las instituciones financieras internacionales, y luego con un apremio de tiempo para poder llevar adelante toda la reestructuración. Nosotros lo que hicimos fue, y esa es responde a tu inquietud, lo que hicimos fue tratar de involucrar en la administración pública a aquellas personas, hombres y mujeres, que yo pensaba tenían la mejor capacidad para llevar adelante el programa de gobierno que nosotros habíamos anunciado. Y para dar certeza de que no iba a haber la supuesta persecución en contra de lo que habían sido los perseguidores de otros, lo primero que hice fue designar a José Antonio Sosa como Procurador General de la Nación. Porque el procurador, tú sabes que es el que tiene verdaderamente el poder real de perseguir o no, de ajustar, de hacer justicia o no. Y él aceptó de buena forma, que dicho sea de paso es el único procurador que ha durado el término de 10 años, y eso dio una tranquilidad a la sociedad diciendo, bueno, en verdad que este no viene a perseguirnos a nosotros, ni viene a perseguir a nadie. Y luego integré a personas que habían sido evidentemente participantes en toda la lucha contra la dictadura militar, como Gabriel Luis Galindo, como Guillermo Chapman, en fin, toda una serie de gente que yo en mi análisis era mi ideal team, era el team perfecto para poder llevar adelante nuestro programa de gobierno. Y en efecto, yo me siento honestamente muy orgulloso, basta de humildades, muy orgulloso Claro que sí. del equipo que nosotros pudimos hacer. Sí, es cierto que para que una orquesta suene bien, aparte de tener buenos músicos, tiene que tener un buen director. Pero si no tienes buenos músicos, no importa cuán buen director tienes, no funciona. Y eso fue lo que nosotros logramos. Eso yo creo que es el mecanismo que todos debiéramos tratar de lograr a futuro. Las campañas políticas tienen un periodo. Y luego tenemos que hacer un énfasis en qué es lo importante para la nación. No qué es lo importante para mí ni para mi partido, para la nación. Desafortunadamente creo que hemos caído otra vez en el tema de que hay para mí. Bueno, tú sabes el resto de las cosas que están pasando. Pero creo que debemos todos, sobre todo los que tenemos capacidad de influir en la sociedad, mantenernos en esa línea de que lo que tenemos que hacer es procurar lo mejor para el país, es decir, lo mejor para la mayoría. Muchas gracias, presidente. Y ya que habló del procurador y los 10 años que estuvo, me parece que es una buena transición a un tema que conversábamos justo antes, porque el presidente me pregunta que qué tal nos fue el sábado en la película Abner. ¿Quiénes aquí fueron? Yo sé que ha habido algunos que fueron a ver la película. Sí. Y usted era presidente electo cuando se dio Sí, el 19, no, yo creo que ya estaba en función. ¿Cuándo fue eso? 19 de 19 de julio. Yo busqué en la sí, sí, Wikipedia tienes y razón, decía que tienes fue razón. en septiembre, Sí, porque sí, sí. a mí se me enredan los cables. Sí, sí. Así que, pero bueno, le tocó todo el tema de la investigación post este evento y tenía el procurador José Antonio Sosa, que siempre está pendiente de este tema cada vez que hay una nueva noticia. Entonces, bueno, para aquellos que desconozcan, el atentado terrorista de 1994 es el eje central de la película nueva que lanzó Abner Benaim en el Teatro Nacional. En ese atentado nuestra comunidad sufrió mucho, nuestra comunidad Penn, Wharton, porque tenemos muchos familiares de víctimas e incluso un exalumno de la universidad que murió a bordo, que somos miembros de esta comunidad, así que nos impactó muchísimo. La investigación
se comenzó a desarrollar durante su presidencia y el procurador entiendo que hizo el trabajo que pudo, pero más allá de hablar del caso, porque hay muchos sucesos nuevos, lo que me gustaría abordar es, no sé, lo que usted tenga que compartirnos de lo que percibe, lo que está pasando en el mundo con respecto al terrorismo, Hezbollah y su recomendación, ¿cuál sería para los gobiernos que están a cargo ahora mismo en la región? Lo que pasa es que para nosotros, lo que venimos de la tradición judeocristiana, a veces se nos es difícil entender la mentalidad de aquellos que no vienen de esa tradición, particularmente los ilamitas, ¿no? Podemos discutir muchísimo sobre si debiera haber habido o no un bombardeo de Irán por parte de los Estados Unidos y de Israel. Pero lo que sí es cierto es que el mundo será menos peligroso si no hay armas nucleares en manos de extremistas. Y ellos no quieren matarse a ellos, ellos quieren matarnos a nosotros. Por el solo hecho de no compartir una perspectiva religiosa. Por supuesto que podemos juzgar por las apariencias, por lo que dijo, por lo que no dijo, por la forma de hablar, todo lo que tú quieras, pero el fondo de eliminar una amenaza terrorista para el resto del mundo, yo creo que está bien hecho. De manera que, y pienso también que es difícil suponer en qué va a acabar este tema, porque evidentemente creo que hubo un miscalculation del poder que esta gente tenía y sigue teniendo. Y luego, cada día salen informaciones un poco más difíciles de procesar. ¿Será verdad o no que China está rearmando Irán? O sea, yo sé que China debe estar viendo aquello de lejos diciendo, está muerto de risa. Es decir, mientras se está gastando tantos billones de dólares en cada misil que se manda, interceptar a un dron de $50,000 que cuesta 1 millón o no sé cuánto, ellos están invirtiendo en el desarrollo de su país. Y eso a futuro va a tener un efecto que debemos sentir todo que es peligroso, si no podemos, tú sabes, competir adecuadamente con todas estas cosas. Así que no sé, yo sí pienso que el mundo post este enfrentamiento es diferente al mundo antes. Y no creo que haya forma de regresar a lo de antes. Estamos en un permanente flujo. Hay muchas cosas muy fluidas todavía, que es muy difícil tratar de ponerle valores a esos parámetros. Muy difícil. Vamos a ver. Yo creo que el principio de lo que se hizo, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que no había otra forma de actuar. Bueno, es que vienen desde el 94 tratando de matarnos a todos, por el solo hecho de no compartir y de antes, ¿no? Por supuesto. Pero eso empezó en Argentina y luego el de aquí. Y fíjate tú los años que ha tomado finalmente encontrar el causante, el autor, y espero que traerlo a la justicia para poderlo condenar. Así es que con estos fanatismos es muy difícil llegar a entendimientos reales a futuro. Muy difícil, pero bueno, estamos en ese tema y vamos a ver poco a poco cómo se desarrolla la situación, ¿no? Y yo le preguntaba al presidente justo antes de comenzar, porque un tema que a mí con respecto a eso me genera mucha curiosidad, es cómo así que Panamá todavía no ha reconocido a Hezbollah como un grupo terrorista, porque ahí ese es un tema diplomático que entiendo es bastante complejo. Y la verdad es que me encantó lo que usted me dijo, presidente. Sí, yo se lo comparto con mucho gusto. Sí, me encantó lo que Sí, yo honestamente no entiendo tampoco, pero puedo suponer. El viernes entrante sabremos, porque tengo una cena con Hacha, afortunadamente en Madrid, que no será aquí. Pero ahí le voy a preguntar, porque verdaderamente me interesa mucho saber por qué no hemos dado el paso. O sea, estamos tapando el sol con la mano. Yo creo, puede ser, que la actuación ha sido, vamos a esperar a que se produzca la extradición y no hagamos nada que impida la extradición. Es decir, si él hace una declaración ahora mismo declarando Hezbollah lo que son, podría ser que aquel lado diga, ¿tú sabes qué? A este tipo lo están prejuzgando, le van a acabar sus días, mejor aguantamos esto. Así que yo, siendo positivo, quiero pensar
que estamos esperando a tener a ese criminal aquí para poder entonces actuar con el resto del movimiento ese terrorista. Muchas gracias, presidente. Y ya como última seguimiento sobre esa pregunta, comparto con las personas aquí una de las solicitudes que hicimos los familiares al canciller fue unánime, una mesa con el canciller, era pedirle el apoyo a Estados Unidos para que él enfrente la justicia, ojalá en Estados Unidos, más que en Panamá. Y él, pues, parece que la idea le pareció muy sensata. Sí. Sí, es que decir, nosotros podemos también actuar aquí, hacer el juicio que tenga que hacerse, y luego podemos extraditarlo a los Estados Unidos. Porque no hay ningún impedimento en extraditar a un extranjero a los Estados Unidos. El impedimento es extraditar panameños a otro país. Pero ese señor no es panameño. Así que perfectamente bien puede ser juzgado y condenado. Estoy adelantando los hechos, pero yo creo que debe ser así. Juzgado y condenado aquí y posteriormente entonces, a solicitud de los Estados Unidos, mandárselo allá para que enfrente allá los cargos y además para que pague su condena allá y no nos cueste a nosotros nada mantenerlo aquí con vida. Usted mencionó, pues conversando el tema de China y todo lo demás, y nada, me da curiosidad. Yo no sé si usted vio el State of the Union, aquel famoso con... Aquí no vamos a entrar en política, que si Trump esto o Trump lo otro, porque no me quiero pelear con mi madre. Pero está ahí, hi mom, siempre que viene mi madre la saludo. Tata. Sí, mi madre es bella. Pero me genera curiosidad la primera vez, siendo usted un pilar en todos los tratados Torrijos-Carter y todo esto, cuando escuchó, ya sea en vivo o posterior, a las palabras de Donald Trump en su voz diciendo, ¿qué dijo? We're gonna take back the Panama Canal, o algo así. ¿Cómo se sintió usted? ¿A dónde usted estaba? ¿Qué fue lo primero que le cruzó por el cerebro? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo me sentí entonces? No me atrevo a decirlo. Pero sí puedo decir lo que creo ahora. Yo creo que él es una persona, bueno, para empezar es un working graduate, ¿no? Vamos a empezar por ahí. O sea que bruto no puede ser. Y siendo eso así, él es una persona que usa ese método de negociación. Él es un deal maker. Y para poder llegar al punto donde él quiere llegar, él pide 100 veces más. Y luego lo baja, va poco a poco bajándolo al punto que es. El problema de eso es que yo creo, fíjense las reacciones de los mercados con la última amenaza de que iba a obliterate toda todo Irán, todas las generaciones, qué sé yo, todo lo que digo. Los mercados no reaccionaron, no reaccionaron simplemente. No solamente no reaccionaron, el petróleo no subió. Entonces, ese método yo creo que le está llegando a ser agotado. Ya la gente lo tiene como que, por ahí le dicen taco, ¿no? Yo no sé si será verdad o no. Pero lo cierto es que sí es un método de negociación. A mí, en lo particular, me molestó mucho porque si fuera verdad, tú dices, bueno, vamos a tratarnos y sentarnos a negociar. Pero en primer lugar, nosotros no es que compramos el canal por $1, que fue lo que él dijo. Ese es un tratado internacional firmado por un Estado que debe ser serio, que son los Estados Unidos y nosotros. Y en consecuencia necesita respetarse. Pero todo esto yo creo que tenía como propósito de alguna manera, con lo cual estoy de acuerdo, sacar a una estructura que se estaba montando para la administración de los puertos del canal. Particularmente, ustedes saben cuál es mi posición con eso, pero con gusto podemos conversarlo. Que es la gente de Panama Ports, que en su momento se llamaba Hutchison Whampoa. Así es que, reitero, yo creo que él siempre, como negociador que es, como deal maker que es, él pide 1,000 y está dispuesto a transar por 10. Y si entendemos ese método, independientemente de lo que diga, nosotros podemos manejarnos bastante mejor que si nos alteramos mucho con este tema. Además hay otra cosa. Él habla para su political base, él habla para su base política. Fíjense ayer que le dijeron que todo lo que había dicho sobre Irán y que después echó para atrás, y el tipo le contestó algo que es muy sabio. Le digo, mire, si yo no hubiera dicho eso, no se sientan en la mesa de negociación. O sea, ahí está claramente reflejado su forma de actuar y su forma de negociar. Y no podemos tomarlo como ad verbatim, o sea, esto es
tú tienes que tomarlo dentro del contexto de las cosas que te están diciendo. Muchas gracias y nos comentaba pues el tema del puerto. Yo creo que es uno de los grandes temas que aquí habrá mucha curiosidad. Yo lo escuché el día que estuvimos en APEDE Sí. y la verdad es que para mí fue interesantísimo porque yo estaba en la universidad en ese momento y no estaba siguiendo la onda de qué estaba pasando en Panamá. Yo no sé cuánto se habló de ese tema en su momento, pero conocer el backstory, ¿no? De cómo fueron esas negociaciones en aquel entonces, cómo usted pues explicaba ese día en APEDE, que era muy diferente lo que se concesionó, no sé qué año habrá sido, 97 por allí, a lo que hoy vemos en esos puertos, que es unas cosas enormes. Sí. Entonces, no sé, coméntenos parte de ese backstory que nos pueda ampliar la mirada de lo que está pasando hoy en día y el riesgo o no tan grande riesgo que tenemos como país con estos temas de arbitraje y demás. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que pasa es que la mayoría de los que están aquí sentados, con algunas excepciones, no recuerdan cómo eran los puertos de Balboa y Cristóbal antes de que fueran a propiedad panameña. Honestamente, ahí lo que había era un muelle. Y además el transporte en esos tiempos no era contenerizado, era a granel. E incluso ahí no había una grúa de puerto, o sea, las grúas que se usaban para bajar la carga que de alguna manera venía para Panamá o para el ejército de los Estados Unidos acantonado en Panamá, usaban las grúas de los barcos. Y era, como dicho, carga a granel, no había contenedor. Encima de todo eso, hay que recordar el momento que estábamos viviendo. Veníamos, en el 89 fue la invasión. Hubo siempre la duda de si se iba o no a cumplir con lo establecido en los tratados del canal, y en esa forma tomó posesión mi gobierno. Entonces, para nosotros, para mi gobierno y para mi administración, lo fundamental era asegurarnos de que se iban a cumplir con los tratados del canal. Luego, por supuesto que fuimos recibiendo, por ejemplo, los puertos y se fueron evaluando qué hacer. En el caso del canal, hay un hecho muy interesante, que fue que antes de la reversión, antes del 99, se dieron cuenta de que no se estaba dando el mantenimiento adecuado. Mi hija ahora es miembro de la Junta Directiva del canal, así que ella puede hablar más de eso que yo. Pero, Hacemos un paréntesis de mujeres en directivas, Dora. O sea, que ese es el caballito de batalla. Disculpe. nada, muy bien. Entonces, lo que a nosotros nos interesaba era asegurarnos que íbamos a recibir esas instalaciones en buen estado de mantenimiento. Y genialmente a los miembros de la comisión del canal, del equipo panameño, se les ocurrió pedirle al US Corps of Engineers que hiciera una evaluación, para que no fuera parcializada, porque si la hacemos nosotros a lo mejor va a decir, esto es una porquería, esto no sirve, nada sirve. Pero afortunadamente para nosotros, lo que dijo el Corps of Engineers fue exactamente eso. Aquí se han dejado de mantener, se ha dejado arruinar una cantidad de instalaciones que necesitan ser reparadas antes de que se produzca la entrega. Estamos hablando de un monto de alrededor, ubíquense en ese tiempo, alrededor de $5,000 millones en reparaciones que hubo que hacer y mantenimiento que se había no hecho. Entonces, eso que se dio allí también pasó en los puertos. Y pasó, yo creo que, y tengo que decirlo con toda sinceridad, no creo que sea una política de los gobiernos de los Estados Unidos en aquel momento, sino una actitud que se dio por parte de lo que eran los residentes norteamericanos en el área del canal, que se llamaban Sonians. Porque era como el resentimiento, y también lo entiendo, de que se les estaba quitando lo que originalmente era su forma de vida y lo que originalmente ellos sintieron. O sea, ellos nacieron bajo ese sistema y pensaban que era prácticamente de ellos. Entonces, si no es mío, que se dañe. Y simplemente se dejó de mantener tanto el canal como los puertos. Los puertos aún peor, porque reitero que en los puertos no había absolutamente nada. Entonces nosotros nos encontramos con la necesidad. Bueno, tengo que decir que financieramente el Estado no tenía capacidad de ninguna forma de invertir lo necesario en el mantenimiento y reparación de los puertos que ya eran panameños. El canal es otro tema. Y entonces nos quedó la opción de buscar operadores, por supuesto que manteniendo la propiedad del puerto, operadores que pudieran invertir y gestionar lo que ahora tenemos. Porque
hay que decir algo muy claro. Lo que ahora tenemos no lo hizo el gobierno de Panamá, eso lo hicieron los operadores de los puertos, que generaron todo un sistema diferente a lo que originalmente había. Y en eso hay que darles gracias, por más que yo no quiero saber mucho de la forma como ellos manejaron eso, y ahora lo digo por qué. Entonces, se hizo una invitación para que empresas que gestionan puertos tuvieran interés en Panamá y participaran. Hubo, creo que fueron 3 los participantes, una o dos fueron japoneses, Kawasaki Heavy Industries y otro más. Y esta empresa, Hutchison Whampoa, que era una empresa de Hong Kong, de capital británico y chino, hongkonés. No era del Partido Comunista Chino. En ese tiempo Hong Kong era algo aparte, era una colonia británica. Y en ese momento, incluso dentro de las cosas que ellos presentaron como capacidad de manejo de puertos, manejaban puertos tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Bueno, entonces en esa licitación, yo viniendo de un viaje de Oriente, donde estábamos promoviendo, donde estábamos promoviendo inversión en Panamá, llegando a Los Ángeles, o a San Francisco, no me acuerdo, Gabriel Luis Galindo, que era canciller, me dice: oye, presidente, mira, lo que pasa es que la gente de Bechtel quiere hablar con usted, porque ellos quisieran hacerle una oferta para el manejo de los puertos, y me dicen que es an offer you cannot refuse. Yo llamé al encargado de los puertos de la Autoridad Marítima, que era Hugo Torrijos, y le dije: mira, Hugo, vamos a postergar la decisión un mes, que es lo que me está pidiendo Bechtel para evaluar. Hugo casi se muere, porque es que todo se había hecho de acuerdo a los participantes, todo el mundo estaba de acuerdo. O sea, el tema era solamente abrir sobres en la Cámara de Comercio presencial y se la ganaba el que mejor oferta tenía. Estaba todo listo. Y hubo que explicarle a los otros participantes que íbamos a esperar un poquito más. Lo aceptaron a regañadientas, pero bueno, se aceptó. La oferta que hizo Bechtel, dicho sea de paso, fue absolutamente ridícula. Nos ofreció, creo que $1 millón al año, y querían el ferrocarril por eso también. O sea, una cosa que era verdaderamente inaceptable. Y en efecto se hizo el acto de adjudicación en la Cámara de Comercio con todos los que quisieron participar, y era solamente abrir un sobre y ver quién daba qué. Esta gente que se ganó Hutchison Whampoa nos ofrecieron 10% de gross income, ¿ok? Ventas, más 22 millones ajustados por inflación cada tanto tiempo, fijo, más 10% de ganancia. No era el super deal, pero era lo mejor y lo único que podíamos nosotros como Estado hacer en ese momento. Se le adjudicó a ellos. Y empezaron a hacer entonces las adecuaciones necesarias para poder tener los puertos modernos que tenemos hoy. En el camino se adjudicaron otras concesiones, pero las otras concesiones se adjudicaron para personas y para operarios que recibían nada. Sí, recibían el área donde podían hacer un puerto, el área donde tenían que hacer los dragados, montar todo, o sea, empezar de cero. Mientras que Hutchison Whampoa recibió instalaciones, en mala condición sí, pero instalaciones operativas. Ellos argumentaban, en ese tiempo, en el camino, sin meterme con nadie, que tenían que equipararlos a las concesiones anteriores. No hace sentido, porque tú no puedes equiparar peras y manzanas, eran dos cosas diferentes. Sin embargo, se aceptó la tesis de ellos y se equipararon, es decir, quitaron lo que originalmente se había consensuado y se había hecho y se había contratado, y en vez de 10% de gross income era 10% de net income. Se quedaron los $22 millones en el aire, más nunca se hizo un ajuste de inflación. Y luego se empezaron a crear sociedades anónimas donde ellos participaban con operarios panameños para hacer acciones dentro del puerto. Eso era un gasto para Panama Ports, para la corporación, pero era una forma de sangrar el net income. Y eso es lo que han hecho. Eso es exactamente mi pelea con ellos. Que ellos eventualmente se burlaron de lo que originalmente se había acordado. Hubo una mala decisión del gobierno de aquel momento, del gobierno de turno, en acceder a la equiparación, y tenemos entonces una situación donde lo que se estaba haciendo simplemente no era
no era lo que originalmente transamos. Y luego, para acabar de poner la cerecita en la punta del iceberg, del cake, resulta ser que se le extendió casi que automáticamente el contrato. En primer lugar, el contrato que se extendió y al cual se podía extender después si hubieran cumplido con todo, no fue el contrato que se extendió. El contrato que se extendía era el original. El que se extendió era una modificación de aquel que negó todo el original. O sea, ya de por sí eso iba mal. Bien, entonces hizo esta demanda de inconstitucionalidad con la cual, dicho sea de paso, yo tengo que decir no estoy de acuerdo. Porque yo creo que lo que se debió haber hecho era denunciar el incumplimiento del contrato y disolverlo administrativamente. Porque resulta ser que cada vez que tenemos un problema con la actuación de una empresa extranjera en un contrato, lo resuelve la Corte. Yo he dicho en serio y en broma, pero yo creo que los próximos contratos debemos asegurarnos que lo negocien la Corte, pues, que lo negocien los magistrados, porque lo de la mina es una locura. Y esto debió haber sido hecho administrativamente y no mediante demandas de inconstitucionalidad, que además yo cuestiono mucho por la siguiente razón. Yo no soy abogado. Lo admito, I admit I'm not a lawyer. Pero yo sé que esos contratos los vieron las mejores firmas de abogados privadas en Panamá. ¿Cómo que de repente tú encuentras 25 inconstitucionalidades que más nadie vio? O sea, eso da un feeling de que se está usando la Corte para actuar lo que administrativamente los gobiernos no quisieron hacer. Y eso me da mal sabor de boca. Bueno, ese es más o menos resumido de la historia de Panama Ports. Muchas gracias, presidente. Yo estoy viendo que usted necesita comer. Yo no sé, porque yo veía a Dora asistiendo el rostro. Y, Dora, yo sé que en tu posición no podrás decir muchas cosas, pero me gustaría mucho pasarte el micrófono. No solamente en su posición, sino siendo mi hija. Siendo tu hija, viviendo todo esto, lo que no tiene que decir nada que no puedas decir, obviamente, pero tú que has vivido la historia tan cercanamente, si gustaría comentarnos algo sobre lo que tu papá nos ha contado. Sí, el tema cortó el ataque como lo ha descrito mi papá, así se ha venido dando y el país ha dejado un sonido sobre. Para bien o para mal, se ha logrado traer eso de vuelta al país para repensar todos juntos una mejor manera de llevar eso de vuelta a la paleta. Dentro de eso, porque vamos a ver la vuelta de las noticias, la ACP también está saliendo a la palestra luego de un fallo de ley a favor de la CTI, que también estuvimos demandando cuando trataban de hacer el tintero de sueltos en el 16 de inconstitucionalidad, pero ahí la Corte falla ya de manera definitiva que la ACP puede hacer negocios conexos dentro de la entidad. Eso era lo que se estaba demandando y ese fallo ya resolvió ese tema de manera definitiva, lo cual le permite a la ACP salir con este libro de proyectos que estaban dentro del ACP, pero no podíamos actuar hasta que eso se resolviera. Lo que viene ahora, siento yo, y hace falta, es una política de logística y portuaria gubernamental / ACP, porque ACP es parte de esa mesa, como está la ley hoy en día, que siento que antes de poner la carreta enfrente de los bueyes, que siento que estamos haciendo eso un poquito, hay que tener esa claridad de cuál va a ser la política. Nosotros tenemos el mandato de actuar independiente del gobierno por cuenta propia, pero somos parte del país y somos parte del Estado, aunque actuemos independientemente. Entonces, estamos próximos a hacer una precalificación de aquellos que pudiesen o quisieran participar en lo que va a ser una licitación para 2 puertos en la ribera de la CP inicialmente. Es Corozal, conocido por todos, y Telfers va a ser un Greenfield Concession, lo que mencionaba mi papá. Cuando tú recibiste a Balboa era un Brownfield Concession y había estructura. Telfers, en el caso de nosotros, va a ser Greenfield, empiezas de cero. Corozal ya tienes bastante estructura andando, entonces la inversión es diferente. Y posteriormente, más a largo plazo, dentro del plan de inversiones de la CP de 10 años, estamos contemplando, por eso está más
más tarde en el horizonte, desarrollar puertos en la ribera oeste de la ACP. Y es parte de la razón del interés de la ACP también de ir adquiriendo franjas de terreno para evitar que suceda lo que sucedió en la ribera este, que si ven un mapa se darán cuenta que tenemos gran cantidad de población, ya son personas barriadas, eso no lo puedes mover, no lo puedes tocar. La ribera oeste, como tenía uxos, no ha sido invadida y nadie se ha posesionado de eso, y sí quisimos tomar control de esa tierra para mantenerla y para poder desarrollar a futuro estos proyectos. Ya comió. Está bien. Muchas, muchas gracias, Dora. Y para lo que es tu padre, un padre muy fuerte con 3 niñas, que siempre pues creyó mucho en la educación y se nota. Y me encantaría saber, para llegar a estar en una junta directiva como la de el Canal de Panamá y merecidamente estar en esa junta directiva por tu experiencia, tu educación y todo lo que has abordado, cuéntanos como hija de tu padre, ¿qué viste, qué sentiste creciendo en un hogar a donde se te impulsó a ser la mejor versión de ti y poder aportar también a la economía nacional, al desarrollo de negocios y demás? Ahí lo clave es haber crecido en un hogar, cuando yo nací en el 68-70, Panamá no era el lugar más feminista del planeta Tierra. Y ese concepto de me gasto, porque así tíos lo veían y lo decían, gastarme en educación para una peladita para que después venga y se case y se dedique a ama de casa, ¿para qué? Busca marido. Esa era la política más o menos cuando yo estaba creciendo. Pero entonces mi mamá fue a la universidad, estando casada y con una última barriga. Mi abuelo, que también fue una persona profesional, valuaba la educación como medio de autosostenerte sobre todo. Entonces, vengo de una familia donde mis abuelos, mi papá obviamente más graduado que un termómetro, mi mamá que hizo lo mismo, lo propio, ya estando casada y siendo ama de casa, sacó 2 licenciaturas diferentes. No era ella sí es abogada. Sí. No era una opción no aspirar o no llegar hasta donde tus capacidades personales te lo permitían. The sky's the limit. Mientras tú puedas acceder y lograr la aceptación, you're in. Y eso es fundamental y pienso que mis hermanas y yo lo hemos replicado en nuestros hijos también. Es importantísimo tener ese conocimiento. No importa qué vayas a hacer con eso después. Ese conocimiento de saber leer, saber escribir y poderte expresar es priceless. Y la educación superior te brinda esa capacidad de análisis, de pensar, no importa en qué campo te desarrolles. Cuando Dora nos hablaba de la visión política de logística, evidentemente ese es un área muy cercana a mi corazón. Mi abuelo fundó una empresa logística. Aquí habemos muchos que somos parte. Aquí tenemos a, Nisim, que está... ¿Cuándo comienza la campaña? Va a comenzar su campaña para presidir la Asociación de Usuarios de la Zona Libre. Cámara de Comercio, perdón. Dan rebranding. Y sí. 3 expresidentes, imagínense, qué maravilla. Entonces, seguro tendrán preguntas en ese norte, pero más allá de eso, antes de entrar en temas logísticos y demás, sí me gustaría conocer su opinión, y especialmente habiendo tenido a Torrijos como una persona cercana y esa visión de un Panamá muy humano, de pronto velando por todos los sectores a su manera, ya seamos simpatizantes o no del general Torrijos, a él se le conoce por ese interés social también, y la desigualdad en Panamá es ampliamente conocida, divulgada en todos los estudios habidos y por haber, el Gini Factor y demás. Cuéntenos un poco sobre su perspectiva económica para Panamá y cómo usted ve tener un Panamá en el cual todos prosperemos, ojalá un día. Bueno, en efecto, yo quiero reiterarte que yo soy un firme creyente en que la única forma de superación es la educación.
En consecuencia, no solamente mis hijas fueron a las mejores universidades, sino que también le dejé en herencia, en vida, la educación a todos mis nietos y nietas. Casualmente el mes entrante se gradúa uno de UEA. Empieza pronto bueno, ya está en la universidad el más chiquito, el hijo de Dora. Tengo otra que está en Babson. En Northeastern, la otra se graduó de Babson, sí. O sea, todas mis nietas y nietos, afortunadamente, se han educado en las mejores universidades de los Estados Unidos. Y eso es su herencia, es lo que realmente sirve. Eso no se lo puede quitar nadie. Lo que tienes en tu cabeza no te lo quita nadie. Así que yo sí creo que una de las formas de progresar el país es invirtiendo en educación de calidad. Ese es el calificativo. Porque calidad no significa que las escuelas tengan todo aire acondicionado y piso de mármol. Yo prefiero un profesor verdaderamente bien formado que enseñe una asignatura buena, aunque sea debajo del palo de mango. No necesitamos ese tipo de instalaciones. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande, generacional quizás, para invertir en esa educación de calidad que estamos viendo. Además, tiene que ser coordinado con la empresa privada, porque tenemos que lograr un consenso social para poder hacer los cambios necesarios y eso no se hace tan fácilmente. Hay que tener valor, hay que tener... Yo admiro y creo que José Raúl está haciendo lo correcto. Creo que esa reforma educativa ojalá nos signifique un paso adelante cualitativamente en lo que necesitamos y, bueno, a empujar todo para que tengamos una sociedad mejor educada, con calidad, que podamos competir no internamente, internacionalmente. Quiero hacerte un comentario sobre la desigualdad y el índice de Gini. Yo puedo suponer que la desigualdad, en tanto en cuanto tú tengas unos niveles educativos muy diferentes, se debe combatir. Pero somos diferentes desde el momento que nacemos. Ninguno de nosotros, aparte de mi hija, se parecen a nosotros mismos. ¿Cierto? Cada cual tiene sus propios rasgos. Y luego, yo creo que eso va amarrado con el tema de la informalidad, de lo que llaman los trabajos informales. Para mí el trabajo informal es el inicio del embrión de un inversionista, de un empresario. ¿Por qué no lo empujamos en vez de tratar de hacerlo empleado? O sea, yo creo que nosotros necesitamos ir poco a poco variando la mentalidad de la sociedad panameña para que no estudies para ser empleado, sino para ser empresario. Y se empieza por poco. Se empieza con una carretilla vendiendo helado. Y yo he visto efectos de superación muy grandes, de personas que se educaron bien, empezaron muy humildemente. Hombre, mi vecino allá en Boquete lo hizo así. Un muchacho que no pudo ni siquiera acabar sexto grado, se casó con una maestra, la maestra lo educó. No tenían que comer, lo educaron sus abuelos, pero el tipo era un gran trabajador. Ahora es un hombre muy rico. Sí, o sea, es posible. Nosotros tenemos todas las posibilidades individuales de hacerlo y el Estado debe propiciar la forma de lograr ese tipo de mentalidad nueva que necesitamos. Y hay que combatir, yo siempre he hecho esta anécdota, pero es que me parece que es increíble. Hay que combatir la actitud aquella de mucha gente que lo que quieren es un puesto público. O sea, no quieren una venta, no, un puesto público. Y tú lo ves en las comunidades cuando dicen, oye, nombraron a fulano inspector del MIDA, por decir algo. Y la respuesta de sus amigos es, oh, se salvó. ¿Cómo que se salvó? ¿Me explico? O sea, es una mentalidad que tenemos que combatir y yo creo que nosotros tenemos, con mucho respeto y mucho cariño, pero ir diciendo, mira, eso no es lo correcto. Lo correcto es, vamos a iniciar un nuevo mecanismo de superación mediante la inversión social en educación y mediante la ayuda económica con la empresa privada para generar entrepreneurship, que yo creo que es lo que este país necesita. Mi hija de 19 años se llama María Margarita y ella y yo la sacamos del colegio para high school. Ella hizo todo high school online porque vino la pandemia, ella se friqueó. Bueno, ella fue a una escuela que era como un startup educacional que ha escalado y tiene una metodología muy distinta y una de las cosas que me llamó la atención es que ellos no empujaban college para nada, sino empujaban 3 carreras, o sea, 3 opciones a los chicos que se graduaban. O college, no le iban a cerrar tampoco, por supuesto, esa aspiración, o
vocacional, Sí. Técnica. técnica, y mi hija entró, digo, es college, pero es técnico porque es animación de cine, o sea que al final igual es universitario, pero es algo técnico lo que está aprendiendo. Y de allí, entrepreneurship como el tercer pilar. Entonces a mí ese cambio de chip me pareció interesantísimo porque todavía, por lo menos mi experiencia en los colegios panameños sigue siendo a alto nivel, pero es que en todos los niveles se puede hacer el cambio de chip, ¿no? Carlos Vega, mucho gusto. Fui 2 veces a UPenn, undergrad en 2003, MBA en 2014. Saliendo en MBA, casualmente con este tema de entrepreneurship, fui el primer panameño en levantar fondos en Silicon Valley. Tengo una empresa que manejo desde acá. El primer panameño pasó por Y Combinator. Para que sepan, como tema de orgullo, hay más o menos, creo que son 7 empresas en toda Centroamérica que han pasado por Y Combinator y Panamá tiene 6 de las 7. Wow, qué bien. Pero, aquí viene el otro problema. Pregunta cuántos tenemos empleados panameños. O sea, soy el único panameño en mi empresa. Tengo bolivianos, dominicanos, guatemaltecos, brasileños, mexicanos. Y no se puede considerarle por el tema que no usamos esa palabra, pero I think that's what you were referring to. Y eso, yo digo que es un tema más profundo que en valores. O sea, y de delayed gratification. O sea, el que panameño quiere que hay para mí, pero que hay para mí ya. Y no están dispuestos a hacer este trabajo del debris work, o sea, the grunt work that takes. Tony no quiere ser el jefe, hay 6 founders, pero muy que todos panameños. Entonces me da curiosidad 2 cosas. Uno, desde su punto de vista, How do you address that? ¿No? ¿Cómo se puede incentivar este sentido de delayed gratification y el drip en la economía? Y lo otro, ¿qué oportunidades ve usted? O sea, en el 97 cuando se hizo todo este tema de los puertos, de las inversiones, las TPPs. Ojo, yo estuve en la CERT cuando hicimos las valoraciones de todas las acciones del Estado en 2011. A mí me tocó PTF, Cable Wires y la PTP. Entonces estuve metido en las oficinas, en las finanzas, haciendo todo y impresionante trabajo que se hizo en el momento de su administración. Pero estando parado hoy, hacia adelante, ¿qué ve usted como oportunidades nuevas? Pues, ¿cómo lo haría hoy día para abrir oportunidades en entrepreneurship? los sectores, cosas por el estilo. O sea, la pregunta es, si yo fuera presidente, yo haría, Son las dos cosas. Uno es el tema de group, porque eso, habiendo, o sea, Y Combinator, para los que no saben, es la aceleradora de negocios más importante de Silicon Valley. Ha salido de Airbnb, Stripe, de un montón de empresas públicas también. Y de vuelta, o sea, es chévere, pero no hay empleados para mí. Es que ese es el gran problema. El gran problema es la calidad de la educación y el campo hacia cuál va orientado a la educación. Y yo creo que tú dijiste algo que quería haber dicho yo también, que es el tema de la educación técnica. Nosotros estamos fallando grandemente en la educación técnica y no necesariamente queremos que la gente vaya a la universidad para que estudie otra profesión que a lo mejor no tenemos necesidad y no hay oportunidades como lo que tú estás planteando. Pero no es un trabajo fácil, es un trabajo de concienciación. Y de alguna manera, yo quisiera saber, por ejemplo, que los clubes cívicos iniciaran campañas de ese tipo, de crear una conciencia de lo que es necesario para surgir. Y que no es que vas a empezar por arriba, el único que empieza por arriba son los narcotraficantes y tú sabes cómo acaban. Así que hay que, tú sabes, para llegar a la cima tienes que empezar a subir. No puedes ubicarte en la cima por sí solo. Y es un trabajo conjunto de la sociedad. No es fácil, no se hace de un día para otro. Cambiar el pensamiento de una sociedad es muy difícil, sobre todo cuando hemos tenido ejemplos fatales. La gente ve hacia al que le fue bien, la gente ve hacia el gobierno. Yo tengo que decir con toda sinceridad que aquí ha habido ejemplos muy malos, y que todavía ni siquiera hemos podido superar. Así que no es fácil. Yo creo que personas como tú, que han podido hacerlo, quizás en tu tiempo libre, en tu tiempo, dediques un poquito más a hablar de estos temas públicamente. Porque yo creo que sí, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos para concienciar, para cambiar la expectativa de la gente
y no estar pensando en que me salvé, sino en cómo empiezo a hacer las cosas que necesito para surgir adelante. Porque ya que estamos hablando de logística, estamos hablando del futuro del país y del tema de entrepreneurship y grit. Zona Libre siempre ha sido un lugar de mucho grit. Si hay una palabra que yo creo que define Zona Libre de Colón es grits. Y hay, por conocimiento de causa, ejemplos poderosísimos de lo que es posible lograr en Colón y con personal colonense. Así que bueno, creo que nos queda para el futuro aspirante a presidente de la Cámara una invitación del presidente a trabajar a nivel gremial en valores, así que se puede dentro de este mismo grupo ya comenzar a pensar en por lo menos el ecosistema de Colón como un punto de partida impulsado por el Penn Working Flow. No sé si estoy tirando la pelota para allá, pero ¿qué piensa, presidente? ¿Le parece? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro. Ya sea, si necesitas a alguien que ayude a hablar en Colón, entonces también le tiro la pelota al presidente también, ¿no? Sí. Shlomo, gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos. Bueno, primero que todo, le daré espacio al presidente su tiempo y la oportunidad del Muerto Pro de Alejo. Yo quería, bueno, ante todo, es muy importante lo que estamos hablando de la cultura y quería mandar un pequeño comentario porque lo vemos todo el tiempo. La asociación de usuarios, aquí Tereco Pogek, presidente, la asociación de usuarios siempre se dedica a trabajar por hacerlo mejor. Pero siempre nos encontramos con ese tema y siempre nos encontramos, que para mí y los colores, siempre había una de las primeras entrevistas que le hicieron, nunca me lo voy a olvidar, la televisión cuando iba a conocer la presidencia era, pero la ¿cómo era la palabra? De riqueza en mi mar de pobreza. Sí. Yo siempre digo, tenemos todo para poder trabajar, queremos hacer y hay muchas cosas que nos podemos quedar aquí hasta las 4 o 5 de la tarde hablando de ese tema. Hay mucho para hacer y hay que cambiar la mentalidad. Una de las cosas que pasan mucho, que abriéndose a la migración, no hemos dado cuenta, porque cuando ya hay la competencia, cuando uno puede contratar a una persona y viene esta persona de otro país, y no voy a decir países, de otro país, que quiere hacer más, que está dispuesto a hacer más, que está dispuesto a dar mejor servicio, que está dispuesto a decir qué quiere, cómo le ayudo, cómo hago, cómo no sé qué, mientras que otra persona está... Entonces, ¿qué uno hace como jefe? ¿Qué uno hace como empleador? Ese es nada más el comentario que quería complementar, pero yo lo que sí quería decir, y esto es una lucha que yo tengo, yo he participado en mí hace más de 30 años, hay una lucha que en Panamá tenemos que hacer en contra de lo que yo llamo la mentira. Todo el mundo afuera dice que en Panamá es un país en donde se lava dinero, que Panamá es un país donde se puede hacer no sé qué. Ahora la última, que esa es la que hasta Marco Rubio lo dijo en una entrevista, yo me estaba moviendo de la risa, él dice, no, hay 2 puertos chinos que controlan el canal y ellos pueden cerrar el canal cuando quieren, o sea, ellos son... ¿Cómo? Yo decía, ¿pero cómo? O sea, miren el canal, tengan 2 dedos de frente y miren, aquí en Panamá hoy en día, para abrir una cuenta de banco hay que pararse de cabeza primero. Y después entonces da dos gotas de tu sangre y un examen de no sé qué y 3 exámenes de no sé cuánto, aquí hay muchos vaqueros aquí. Ya, no me voy a dejar mentir. Y hasta Fashion Show tiene que hacer. Sí, de todo hay que hacer para abrir una cuenta de banco. Y luego, si uno hace un depósito por punto de larnas de lo que uno normalmente hace, lo llaman 3 veces para acreditar de dónde vino, pues mándame no sé qué más, si no, no te lo acredito a la cuenta. Y si uno hace, todo eso lo tenemos aquí, todos esos controles. Y sin embargo, ¿qué hoy todo el día? Panamá no hace suficiente para combatir el lavado. O sea, la gente piensa que aquí uno puede llevarlo a diezmo en el maletín. Que digo, puede ser que se podía hacer 40, 50, 60 años, no sé. Pero hoy en día no se puede ir. Todas estas cosas, ¿qué hacemos? Ya, todo el día vemos esas campañas, las estamos viviendo a diario. ¿Qué usted recomienda, señor presidente? ¿Qué tenemos que hacer para combatir? Que en Panamá, pues, mostrar que en Panamá hay eso. Y nada más para cerrar, yo, estando al lado de él en una conferencia de prensa, yo le dije, mire, yo invito a estos solidarios, creo que era colombianos, yo lo invito a que venga conmigo, yo lo llevo, que venga conmigo a abrir una cuenta de banco. Yo lo llevo conmigo y vamos a 3 bancos en Panamá. Ese es el director de la DIA y fue aquí mismo en el reunión. Exactamente, aquí mismo en el reunión. Yo lo invito, que venga el director de la DIA conmigo. Y Luis Germán era el presidente en ese momento. Venga conmigo, vamos.
vamos a abrir una cuenta de banco, que él entienda que las cosas no son como las pintan. Pues claro, le gusta decir que Panamá no hace suficiente y nosotros aquí hacíamos haciendo bailes y volteretas para complacer eso. Hay algunas razones por las cuales esa es la actitud de los que nos han creado esa fama. A ver, lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos un sistema impositivo geográfico. Tú no pagas impuestos por dinero, por ganancias generadas fuera de la República, fuera del territorio de la República de Panamá. Eso enerva a muchísimos países. Porque, sí, claro, quisiera que nosotros fuéramos de alguna manera sus tax collectors, ¿no? Y tú lo entiendes cuando tú ves países como, por ejemplo, se me viene a la mente España, que adoro España, dicho sea de paso, pero tengo que decirlo, que tiene un ratio de deuda PIB de 110%. Entonces, la presión fiscal que esa gente tiene para poder cumplir con sus compromisos, lo hacen exigirnos cosas que ellos creen que les puede beneficiar. Entonces, ¿cómo se contrarresta eso? Yo creo que lo que está haciendo el gobierno, que es muchos viajes, mucha conversación, mucho diálogo con todas las instituciones que tienen que ver con este tema, es lo positivo. Sí, en efecto, los Panama Papers, esos famosos, nos hicieron un extraordinario daño. Que además es muy difícil de contrarrestar, porque el ser humano se queda con lo malo. Por más que tú le expliques lo que es mentira, lo que fue, se queda con lo malo. Ah, no, algo me están echando de cuento porque eso tiene que haber sido así. Entonces sí es muy difícil. Yo creo que nosotros tenemos que todos los panameños, en el momento que podamos, hacer las explicaciones que tenemos que hacer y decir que nuestro sistema no se presta para lavar dinero. En efecto, yo creo que tú agarras mismo tu teléfono y tú puedes abrir una cuenta corriente en cualquier banca de los Estados Unidos sin mayor problema. Nadie te pide nada. Y al contrario, si estás depositando más de lo usual, te felicitan. Aquí sí, en efecto, tú depositas $1 más de lo que te usualmente, y entonces te llaman inmediatamente, o te cierran la cuenta, que es lo peor. Así es que sí, yo creo que hay toda una cultura que tenemos que combatir, que desafortunadamente se nos ha creado, y que cosas como los famosos Panama Papers y el hecho de que tengamos un sistema impositivo territorial, ayuda a seguir generando ese sistema. Ahora, yo prefiero combatirlo hablando que cambiar nuestro sistema. Creo que sí se han hecho cambios importantes, como por ejemplo cuando hay pedida de información sobre un depósito, pues sobre un extranjero que tiene sus negocios en Panamá, ya hay compromiso de hacerle la información suficiente a las personas, al país que lo requiera. Pero cambiar el sistema sería ahorcarnos a nosotros mismos, es un harakiri, ¿no? Eso es una locura. No hay más que seguir peleando. Tú sabes que la vida es lucha y pelea. Y una de las formas de ganar a tu adversario es desprestigiándolos. Muchos de los países que nos acusan de hacer cosas hacen exactamente lo mismo. Vamos a ver Inglaterra, el de Isle of Man, todos estos lugares donde son estos verdaderamente paraísos fiscales, que no lo somos nosotros, se llenan la boca hablando de que somos un paraíso fiscal para desprestigiarnos y ganar ellos. La ley de sociedades anónimas, ¿dónde viene la ley de sociedades anónimas en Panamá? De los Estados Unidos. Nosotros lo copiamos verbatim. O sea, y esas son las cosas que la gente tiene que poder saber y no solamente comerse la historia que les quieren echar para desprestigiarnos, para seguir ellos superándonos a nosotros. Señor presidente, y en esa, perdón, me sí mantuve dando el boa de PEN en el año 2000. Señor presidente, y en esa misma pregunta, y en un punto, o usted considera, preguntando, así pensando, si en un punto de, bueno, el país dice, bueno, voy a cumplir, voy a seguir dictamen de va a seguir todos los parámetros que el GAFI, todos estos estudios, pero llegar a un punto de como país podemos decir, bueno, yo llegué hasta aquí, hice lo que me pidieron, pero ya me estás afectando y que ha afectado a firmas de abogados, bancos, todo lo demás. O sea, Sí, ¿cree que ese momento de un presidente o cree que... No, yo creo que nosotros teníamos que modernizar y modificar el sistema, que ya lo hemos hecho. Ir más allá de eso creo que no es posible, no es conveniente, y siempre existen las medidas de retorsión. Tú sabes, si tú me mantienes en esas listas, pues tus empresas no podrán participar en ninguna empresa pública en Panamá, en ninguna licitación. Siempre hay medidas de retorsión y hay diálogo. Porque lo importante para poder tener una solución es saber realmente
¿Qué es lo que te preocupa? Tú como persona, tú como país, ¿qué es lo que te preocupa de mi país? A ver hasta dónde podemos llegar. Tú vas la mitad y nosotros vamos la mitad. No podemos cambiar el sistema ni queremos cambiar el sistema. Pero podemos buscar mecanismos que se aseguren que no se está evadiendo impuestos con nuestra anuencia y participación. Yo creo que eso lo podemos hacer perfectamente bien, lo estamos haciendo. Y en efecto, sí, hay medidas de retorsión, por supuesto que hay. All right. Tengo hablar en inglés. ¿Está bien? Muy amable. Muchas gracias. Ok. Mi nombre es Judith. Soy la esposa de él, Alex. Now the rest is in English. Y Alex tiene todos los degrees de pen. You have every pen degree there is. Yeah, he's got lots of degrees. Pen, water, and everything else. Okay, thank you for having us to this really beautiful lunch. I actually wanted to follow on from what this gentleman was saying earlier about what it is to be an entrepreneur. And I also want us to, I think, focus on a reality that a lot of us are perhaps being slightly casual about. And I want to talk about social media. And I want to talk about the fact that we have got children coming up now. We want those children to be our human capital of any country that we're in. I was born in the United Kingdom. I'm in Jamaican heritage. Because of one of my roles, I'm well connected to the government of Jamaica. You're a consul general. I am an honorary consul for Jamaica. That's one of my roles. I'm also well connected in the United Kingdom. In the United Kingdom, what they're planning to do right now is ban social media for the under 16s. Why? Because they can see the decay, the decline that is happening in their society. Spain was talking about it as well. And as we know, Australia has already done it. Now Australia's saying 1 year on, oh dear, it doesn't seem to be working. What are we going to do? Now, we live in beautiful Panama. It's an amazing country. It's strategically placed. I believe this country will always go places. I'm a tax lawyer. Talking briefly about the tax issue, I personally think a strategic way to deal with it in the future is to have a group of people like us who are constantly ramming home the message that Panama is in business and Panama is clean. And that rises above politics. But that's a different issue. What I want to talk about is, are we concerned that Panama could be exposed in the same way, that the human capital that we are trying to nurture in our schools, be it of whatever kind of schools, is not going to be enough? If our children are suffering brain rot because of social media, they're going to end up feeling depressed. And most importantly, they're not going to have any ambition. They're not going to have creativity. They're not going to have vision because they're too busy worrying about what to comment, like, follow, and who said what. Now, to a certain degree, we can protect our children. But is that enough? Because we're talking about the human capital of the country. So we may be well privileged enough to protect our children, but what about the rest of the country? How are we going to have people who are motivated, talented, curious? So my thinking as a tax lawyer is to do something pretty weird. I'm actually pretty entrepreneurial as well. I've owned a few businesses. But I actually think perhaps one of the solutions is to start talking about taxing some of these big companies, these big boys, the social medias, the Instagrams, the Facebooks. Say to them, listen, if you want to affect our human capital, we're going to have to tax you heavily for exposing our children to this kind of material that is not going to help our country. And with that money, we're going to have to invest that money in creating better futures for our children. It's just a thought that I like to throw out. Thank you so much, Judith. ¿Y ustedes tienen cuántos nietecitos tendrán? ¿De qué edad? 8 nietos y 3 bisnietos. Entonces hablemos de sus nietos y bisnietos. Cuéntenos cómo se llaman, pero cuéntenos sobre su visión a largo plazo con respecto a lo que nos comenta Judith de cómo va el mundo con respecto a las redes sociales y el impacto en las generaciones futuras y la capacidad de pensamiento, de análisis, de construcción de la sociedad y la economía que necesitamos. Bienvenida. Yo quiero decir algo a la primera dama. La primera dama hizo un museo espectacular, que es el Museo Explora.
una apasionada de STEM en este país. Lo visité muchas veces porque a mí me tocó trabajar el proyecto de Copa con la exhibición de Boeing. Así que lo conozco muy bien, he ido montones de veces. Muchas gracias por ese proyecto tan importante para la educación. Todavía está bonito. Sí. Yo creo que, taking up your idea, I think we should institute a minimum age to access media, social media. And I think also that the main responsibility for that is in their home, is their parents. The state, of course, the state can do something about it, like, don't allow children under 16 or 17 or whatever to access social media. But at the end of the day, who's going to implement it? Your parents. So it's an educational thing as well. Get parents to understand that social media can be very helpful or very damaging to their children. And accordingly, I don't think there's any other way to do it. I love the idea of banning it for children under a certain age. And I love the idea of also not allowing children in school to be permanently on their iPhones or on their phones, on their cellular phones. I think they should be prohibited from coming into school with a cell phone. And allow them, insist on paying attention to what the teacher's saying instead of looking at ChatGPT. La verdad que esto ha sido un evento muy enriquecedor. Hemos visto cosas humanas, cosas técnicas, y de unas personas con muchísimo conocimiento. Hablando de la situación de los puertos, veo también una situación preocupante, que el de una inversión muy grande en una mina de cobre. Algo hay que hacer. Tiene su historia, tiene el presente, tiene un arbitraje por montos importantes y un futuro. Y sí me gustaría que comparta un poco cómo ve eso, y particularmente en las distintas etapas internacionales, porque el mundo va cambiando, las percepciones van cambiando, y es un tema que va a tener un impacto importante en Panamá. Y usted es Frank Amador. Frank Amador, Wharton Grad 77. Y director y miembro de la junta directiva del Penn Wharton Club. Y también ha organizado muchos de los eventos del Penn Wharton Club. Y Muy muy voluntario apasionado toda. de organizar este tipo de eventos, y muy contento de ver la cantidad de gente que nos está acompañando hoy. Bueno, bueno, que el tema viene ya muy pronto a la palestra pública, así que es importante nosotros poder tener claridad. Cuando las sociedades, esta y todas las demás, tienen tanta acumulación de problemas, como por ejemplo la falta de agua, como por ejemplo el alto costo de electricidad, como por ejemplo las carreteras destrozadas, como por ejemplo la falta de buena educación, cualquiera cosa, cualquiera chispa, prende ese polvorín. Eso fue lo que pasó con la mina. Yo estoy convencido de que la mayoría de la gente que salía a lo que era un social event en la avenida Balboa, que era la protesta, no tenían idea de lo que estaban protestando, ni el daño que significó perder 50.000 empleos entre directos e indirectos. Lo estamos pagando. Bueno, ya eso es historia pasada. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que quiero decir es que no tengo la menor duda de que la mina tiene que operar y que tiene que volver a exportar cobre. La menor duda. Dejarlo como está es un desastre, hacer cualquier cambio es peor. Lo que tenemos es que buscar un esquema operativo diferente. Esa mina respondió a unos contratos en 1997 cuando no había ninguna experiencia minera en Panamá. Y se siguió haciendo lo que decía el Código Minero, que es la ley. Si yo hubiera querido cambiar la perspectiva de ese contrato, yo tenía que haber cambiado la ley. Pero ¿cómo lo iba a cambiar si no teníamos ni siquiera la certeza de lo rentable que iba a ser un proyecto de inversión como ese tamaño en la mina? Entonces se hizo lo que la ley le permitía. El funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le permite. El ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Son dos cosas y dos conceptos diferentes. Entonces, lo que la ley nos permitió fue lo que nosotros hicimos. Bien. Yo decía antes que aquí los abogados tienen que haber sido muy malos porque muchos abogados vieron esos contratos y solamente nunca vieron 25 inconstitucionalidades que la Corte encontró. Bueno, eso quizás se convierte en una oportunidad.
Lo que pasó en el 97 comparado con lo que estamos viviendo hoy en día son dos mundos totalmente diferentes. Ahora tenemos muchas perspectivas de llegar a un acuerdo muy diferente a aquel, al contrato original. Podemos hacer una alianza pública-privada, podemos hacer 50% dueños, podemos buscar un operador que maneje la mina a cambio de ciertos beneficios para nosotros los panameños. O sea, hay una variedad de esquemas operativos que deben ser evaluados por la actual administración y que pueden perfectamente bien significar la retoma, lo que sí, volvemos al principio, significar la reapertura de esa mina en condiciones mucho mejor que la que hubo en aquel momento en 1997. Yo tengo que decir que además el supuesto impacto negativo ambiental está muy controlado. Es decir, oiga, mire, países como República Dominicana, que vive del turismo y del ecoturismo, tiene un sector minero inmenso. Nadie se queja de eso, al contrario. Es como pedirle a la gente que vive en pobreza sobre una mina de oro, pero que no se toque la mina de oro porque eso afecta el medio ambiente. Sigue con tu pobreza comiendo iguanas y comiendo lagartijas. Hombre, por favor. Es la obligación del Estado propiciar la riqueza nacional. Y yo creo que esa es una de las naciones, esa es una de las cosas que primero tenemos que hacer. Y yo le digo mucho a estas personas que tienen una obsesión con el tema ambiental. Yo soy ambientalista, yo creo que tenemos que mantener nuestro bien ambiente, pero en ciertas condiciones. Es decir, el mayor daño ecológico que hemos hecho en la República de Panamá es el canal. ¿Ustedes saben lo que significa que los animalitos del oeste no pueden cruzar para los animalitos del este? Ese es el mayor daño. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? ¿Cerrar el canal? No, tenemos que buscar mecanismos alternos que permitan la fluidez del movimiento. Es igual con las minas. Es decir, vamos a explotar nuestra riqueza en las mejores condiciones posibles para los panameños, asegurándonos de que el daño o el impacto ambiental sea el mínimo posible. Y yo creo que tenemos la obligación de hacerlo y hacerlo pronto. Pero ya todo, mi nombre es Juan José de Vega, Ordinary. Voy a ver un poquito el tema, hacerlo más personal. Yo tuve la oportunidad de ver cómo es buceado, qué habladora. La pregunta es para ambos. ¿Qué consejo le darían a los jóvenes ahora que quieren ser líderes? A sus nietos, ¿qué les dicen? A los 16 años yo me gradué de escuela secundaria y mis padres insistían en el tema de que no fuera a estudiar a los Estados Unidos. Y estaba aceptado ya en la Universidad de Notre Dame. Pero yo quería participar en política. Entonces yo tengo un buen amigo que se llama Raúl Sarac y mi primo Nicolás González Revilla, que teníamos el mismo interés. Y como la casa de mi tía Disa, la mamá de Nicolás, era cercana a la casa de los Linares, donde vivía Raúl Sarac Linares, le pedimos que nos considere una cita con el doctor Arias para expresarle nuestro deseo de que se podría de alguna manera intervenir en la decisión de nuestras familias y que nos dejaran estudiar en Panamá para participar en los movimientos estudiantiles anticomunistas. El doctor Arias nos recibió en un desayuno, muy amablemente. El desayuno éramos nosotros tres y él. El señor tenía el periódico aquí y lo puso enfrente mientras se tomaba un café. O sea, nosotros no existíamos. Cuando hizo así, le digo, doctor, antes que se vaya, muchas gracias por el desayuno, pero queríamos preguntarle, entonces le planteé la pregunta. Y él se me quedó viendo y me dice, vea, yo le daré un consejo. Váyase, estudie lo más que pueda, haga dinero. Cuando tenga dinero, métase a político, antes no. Es el mejor consejo que yo le puedo dar a todos, porque si tú no tienes la forma de sustentarte personalmente con tus propios medios, eres una marioneta del poder. Eso se lo digo a todos los que me preguntan exactamente eso. Pero también la pregunta era para mamá, abuelita, cuéntenos, no sé, algo más que aportar. ¿Qué le diría usted a sus nietos? Para mí lo más importante son sus estudios, por supuesto. Que se gradúen, que tengan un título universitario y que eso lo ayuda a ellos a seguir adelante en la vida, la que escojan. En eso sí no me opongo en nada.
y siempre orientándolos a la familia y a la unidad de la familia, que la familia es la base y el sostén de la sociedad. Muy importante para mí. Muchas gracias. Así es. Bueno, señor presidente, yo tengo una pregunta. Claro. Recuerdo que creo que fue en 2001, aquí en Panamá, hubo una convención anual de Wharton, la primera que se hizo, un forum, Worldwide Forum de Wharton, y usted habló en esa conferencia. Me acuerdo perfectamente lo que dijo. Una pregunta que le hicieron en ese momento fue que hablara sobre, no sé, o algo que habría aprendido en Wharton y que aplicaba en su vida. Y usted lo que dijo en ese momento es, bueno, yo no sé si esto lo aprendí en Wharton o no, pero lo que siempre he hecho es que cuando yo no sé algo, yo me aseguro de preguntarle al mejor, al que sabe. Y ahí es donde yo tomo mis decisiones para poder tomar la mejor decisión posible en el momento. Entonces, así viendo, pues usted corrió su presidencia de esa forma. Mi pregunta va más a que yo en lo personal siento que quizás eso no está sucediendo en la presidencia de los Estados Unidos en este momento. No estoy segura si las mejores mentes brillantes están siendo escuchadas. Y si bien había razones de fondo de sí o no para esta guerra, lo que a mí me preocupa mucho es el manejo, porque siento que se han deteriorado mucho las relaciones en general. Pues así como nosotros pues recibimos esa noticia de que nos querían quitar el canal, estoy segura que eso es el manejo de las relaciones me preocupa mucho y quisiera preguntarle a usted en algo que tocó el punto de cómo puede usted ver el mundo después de, no necesariamente de esta guerra en particular, pero quizás después de esta administración actual de los Estados Unidos. Yo me quedo con una imagen que vi en el New York Times hace poquito, que fue un águila con una flecha atrás, que hablaba sobre el declive del imperio de los Estados Unidos. Y me pregunto cómo se va a ver el mundo si después de esto, si de verdad esto ha acelerado, esto que está pasando ahora ha acelerado ese balance o no, si quizás en un futuro la dirección que estamos yendo es donde realmente el Oriente es el que va a tomar predominancia en el mundo. ¿Cómo usted ve este mundo post esta administración? Si yo supiera, fuera multimillonario. Vamos a ver, yo creo que lo primero que hay que destacar positivamente es que los Estados Unidos es una democracia. En consecuencia, el gobierno que existe es producto del querer mayoritario de la gente que lo votó. Lo segundo es que todas las democracias tienen el derecho de rectificar. Y yo creo que eventualmente va a haber un repensamiento sobre si eso es verdaderamente lo que se desea o no. Lo tercero es que van a haber eventos que son irreversibles y que van a cambiar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la OTAN? Yo creo que esto ha forzado a los países europeos a fortalecerse militarmente, lo cual puede ser bueno o malo, pero a lo mejor es la creación de un otro centro de poder importante para el futuro del mundo. Me preocupa muchísimo la ventaja que de esto saquen los adversarios, como por ejemplo China. Yo no tengo nada en contra de China, pero sí le tengo mucho temor a un partido comunista chino que tiene un régimen unitario, donde no hay democracia, donde no hay participación, donde no hay la libertad que estamos acostumbrados. Yo le tengo temor a eso. Luego, todos los indicios que yo veo por allí es que el péndulo viene de regreso. Si tú sabes que la historia es pendular, ¿no? De repente se mueve la política hacia la derecha, de repente se va al centro, de repente hay desvíos hacia la izquierda, pero es pendular. Y pareciera ser que puede haber una rectificación a corto plazo. Un repensamiento, vamos a ponerlo de esta manera para no condenar nada. Un repensamiento de lo que es o no más conveniente. Esto es difícil verdaderamente, ¿no? Predecir lo que va a pasar. Pero yo sí creo, como dije antes, que el mundo que se está desarrollando va a ser diferente al mundo que veníamos teniendo. Yo no creo que podemos regresar a lo que tuvimos antes de la presidencia del señor Trump. Puedo coincidir con él en algunas cosas, en otras cosas. No me gusta su método, pero me gusta mucho de las cosas que está haciendo. Yo creo que hablamos del tema de Irán y lo que significa la amenaza de Irán y de estos extremistas para el resto del mundo. Yo creo que el tema de inmigración es un tema que tiene que ser evaluado, porque además todos lo que de alguna manera aprendimos economía sabemos que decíamos que la optimización de los factores
es la libertad de fluido entre ellos, ¿verdad? El capital y el trabajo. O sea, si no hay la posibilidad de migrarte hacia puestos de trabajo en otros países, tú estás coartando la posibilidad de desarrollo de ese país. Entonces, hay que evaluarlo, hay que verdaderamente ver cómo se logra un sistema legal que permita que la gente pueda mudarse legalmente a un país donde vea mejores oportunidades. Yo estaba viendo, por ejemplo, muchos de los que salieron en televisión hablando sobre la hazaña esta de la NASA. Muchos de ellos son latinoamericanos. Hay español, hay panameños. Es decir, la inmigración de por sí no es malo. Lo que es malo es que lo peor de una sociedad es migrar hacia otra. Eso sí es malo. Yo creo que este señor está haciendo lo necesario para tomar las medidas que más le convienen a ellos, ¿no? No sé, honestamente, tú sabes, es un mundo tan fluido y tan rápido, porque ese es lo otro, que uno nunca sabe. Y luego tú te pones a ver la historia. A ver, todos los grandes imperios han caído. Por una u otra forma, todos. Empezando por los griegos, siguiendo por todo lo demás que hemos conocido, en fin, todo. ¿Tú puedes pensar que a lo mejor este es el inicio de un fin? Yo no sé. ¿Quién sabe? Mi sentimiento, ojalá que no fuera así, pero tú nunca sabes. Y esa es la rueda de la historia de la humanidad, que se repite porque la humanidad de hoy es exactamente la misma humanidad de hace 2000 años. Tenemos los mismos problemas, las mismas actitudes, modificadas poco a veces por las religiones, pero es la misma humanidad. O sea, no cambiamos, no evolucionamos hacia un estado superior. No lo hemos hecho como humanos, no lo hemos hecho. Muchas gracias. Yo sé que tendría muchas más preguntas, pero ya hemos llegado al final del tiempo. Lo siento mucho a aquellos que sí tenían preguntas porque ya toca salir, pero sí voy a abrir para que nada más una palabra o dos, unos 3 o 4 voluntarios, sobre qué agradecen de este encuentro que hemos tenido el día de hoy. No, o sea, nada más mantenerlo muy, muy, muy conciso, pero 1 o 2 palabras de qué agradecemos sobre este encuentro del día de hoy. Que se repita. Muchas gracias. Todos aprendimos mucho de este encuentro, de nosotros y del señor presidente. Gracias. Muchas gracias. 1 o 2 más. Incertidumbre. Incertidumbre. Queremos la bolita de cristal, pero no la tenemos. Y le paso la palabra a Gina para que nos despida. Y quiero decirles que le tenemos un regalito, pero el regalito no lo tenemos porque no llegó. Así que se lo mandaremos a la casa. Todavía viven en la misma hermosa casa que de niña visité. Una casa muy linda, a donde nos recibían para los cumpleañitos. Así que, Gina, te paso la palabra para que nos despidas. Pero realmente no hay nada que agregar, solo muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy. Yo siento que este tipo de almuerzos, obviamente muchísimas gracias, señor presidente, y a toda su familia por habernos acompañado. Yo creo que de esto se trata, la comunidad que estamos tratando de fomentar en el Penn Wharton Club. Tenemos todos muchísimo en común y yo siento que a través de estos encuentros seguimos fortaleciendo quizás nuestro impacto, que aquí podemos salir a actuar, a ser realmente activos en nuestra comunidad, en nuestro país. Y pues, ¿quién más que darnos esas lecciones de aprendizaje de parte de un maravilloso presidente que tuvo una excelente presidencia y así lo recordamos? Así que muchísimas gracias. Es un honor de verdad para Quiero decir nosotros. algo ahora que dice eso. Mucha gente me pregunta ¿y no vuelves a correr? La respuesta corta es no. Pero sí, uno agradece muchísimo la oportunidad que tuve. Y luego, tengo que decir por qué digo que no. Yo salí de la presidencia en 1999, estamos en el 26. Ha tomado más o menos 25 años decir, tú sabes que este tipo no era tan malo nada, ¿no?